A ver, Cachopín, vamos a leer El Quijote. 15 días estuvo don Quijote en casa, muy sosegado, sin dar muestras de querer secundar sus primeros devaneos. Sin embargo, en este tiempo solicitó don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera, que le sirviera de escudero. Tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano tomó la determinación de servirle como escudero. Decíale, entre otras cosas, don Quijote, que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura en que ganase alguna ínsula y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó a su mujer e hijos y se asentó por escudero de su vecino. Don Quijote se puso a buscar dinero y vendiendo una cosa y empeñando otra y malbaratándolas todas, reunió una razonable cantidad. Luego avisó a Sancho Panza el día y hora que pensaba ponerse en camino, para que él llevase lo que viera necesario. Sobre todo le recomendó que llevase alforjas. Él dijo que sí, y que asimismo pensaba llevar un asno que tenía muy bueno, que él no estaba acostumbrado a andar mucho a pie. Sin despedirse Sancho Panza de su mujer e hijos, ni don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del pueblo sin que nadie los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían aunque los buscase. Iban conversando don Quijote y Sancho cuando vieron 30 o 40 molinos de viento en aquel campo. Así como don Quijote los vio, le dijo a su escudero: La suerte va guiando nuestros pasos. ¿Ves allí, amigo Sancho Panza, 30 o pocos más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas? ¿Qué gigantes? Dijo Sancho. Aquellos que allí ves, respondió su amo. Algunos tienen los brazos largos de casi 2 leguas. Mire vuesa merced, observó Sancho, que aquellos que allí se ven no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, movidas por el viento, hacen andar la piedra del molino. Bien se ve que no entiendes de aventuras. Ellos son gigantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y ponte en oración mientras yo entro con ellos en desigual batalla. Y diciendo esto, dio espuelas a Rocinante, sin entender a las voces que su escudero le daba. Pero tan convencido estaba don Quijote de que eran gigantes, que no echaba de ver lo que eran, aunque estaban ya bien cerca. Antes bien iba diciendo en voz alta: No huyáis, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. Se levantó en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual, visto por don Quijote, dijo: Pues aunque mováis más brazos que el gigante briarero, me la habéis de pagar. Y diciendo esto y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en ristre, arremetió a todo galope y embistió al primer molino que estaba delante. Dándole una lanzada en el aspa, la movió el viento con tal furia que hizo pedazos la lanza, llevándose tras sí al caballo y al caballero, y fue rodando maltrecho por el campo. Sancho acudió a socorrerle, corriendo todo lo que podía su asno, y cuando llegó, su amo no podía moverse. —¡Válgame Dios! —dijo Sancho—, ¿no le dije yo a vuesa merced que mirase bien lo que hacía? Que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar, sino quien llevase otros iguales en la cabeza. Calla, amigo Sancho, respondió don Quijote, que las cosas de la guerra, más que otras, están sujetas a continua mudanza, y cuanto más lo pienso, más seguro estoy de que ha sido el sabio Frestón quien ha convertido estos gigantes en molinos, para quitarme la gloria de que los venciera, pero poco podrán sus malas artes contra la bondad de mi espada. Y ayudado por Sancho, volvió a montar a Rocinante.
Aquella noche la pasaron entre unos árboles, y de uno de ellos desgajó don Quijote una rama seca que casi le podía servir de lanza, y puso en ella el hierro que quitó de la que se le había roto. En toda la noche no durmió don Quijote, pensando en su señora Dulcinea. No fue lo mismo para Sancho, que como tenía el estómago lleno, de un tirón se la pasó toda.